Bienvenidos al resumen anual de iNoticias MX con lo más importante de este 2020. El quinto mes de mayo inició con una de las noticias más tristes para la ciudadanía de Matamoros, y es que se informó del lamentable fallecimiento de la señora doña Sonia Martínez del Villar, reconocida matamorense que incursionó en la política, en la cultura, el deporte y las actividades sociales de la ciudad. El hecho causó una serie de mensajes reconociendo la labor que la señora Sonia hizo por Matamoros en distintos ámbitos. Uno de ellos fue su amigo Jaime Garza, quien habló sobre la importancia de todas las acciones que doña Sonia Martínez del Villar hizo por Matamoros. Como es de ya todos conocido, el 1 de mayo es el Día del Trabajo y no pasó desapercibido, pues las peticiones, en un contexto de COVID-19, no se hicieron esperar. Tal es el caso del secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros y de la Industria Maquiladora de Matamoros, Juan Villafuerte Morales, quien solicitó no darle la espalda al sector obrero. Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Reynosa, Salvador Portillo Martínez, detalló que por tercera ocasión en los últimos años fue suspendido el desfile obrero en Reynosa debido a una contingencia sanitaria. Comentó que en 1944 el desfile fue suspendido a una emergencia por lluvia, ya que en esos días se presentó una intensa lluvia que dejó inundaciones en varios sectores de la ciudad, ya que la acumulación de precipitaciones pluviales fue de hasta 28 milímetros en aquel entonces. Sobre este mismo tema, en un mensaje, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, afirmó que el proyecto de transformación que se realiza desde la Administración Federal ha permitido que el trabajo deje de ser un tema relegado o marginal y que vuelva a la posición central de la que nunca debió haber dejado. Otras notas locales que destacaron fue el pleito entre funcionarios de tránsito del Ayuntamiento de Ciudad Victoria que se agarraron literalmente a golpes, pues discutían entre quién tiene más poder en la dependencia. Mientras tanto, en Nuevo Laredo, el programa de empleo emergente causó ruido, pues dio la oportunidad a personas que perdieron el empleo debido a la pandemia. Tan solo en el primer día, contrataron casi a 150 personas. Estaba por llegar el mes de mayo, y pese a las restricciones en los cruces fronterizos, las filas en los puentes internacionales, algunas de hasta 5 horas de espera, fueron la noticia durante varios días. Mientras tanto, las autoridades de salud recomendaban no visitar a mamá. Además, la COEPRIS implementó el operativo para vigilar que establecimientos cumplieran con las medidas sanitarias. Precisamente sobre ese tema, ante el cumplimiento, el 19 de mayo bajaron la cortina a negocios en el centro de Matamoros, pues se realizó un nuevo operativo de COEPRIS. Pero no todo era malo en ese momento. En estas mismas fechas se autorizaba que 8 municipios levantaran la cuarentena. De acuerdo con el mapa municipal de COVID-19 que presenta la Secretaría de Salud Federal, los municipios de Cruillas, Burgos, San Nicolás, Nuevo Morelos, Miquihuana, Mier, Mainero y Villagrán fueron los que levantaron la cuarentena el día 18 de mayo. Según el semáforo de apertura por estados que se presentó, incluía 269 municipios en 15 estados del país. Los 8 municipios tamaulipecos se encontraban en el momento sin casos confirmados colindantes, por lo que aplicaba la regla establecida que para regresar a la actividad económica y social. A pesar de esta apertura, sobre la actividad escolar, la SEP reiteraba que no se regresarían a las aulas hasta que fuera seguro. Mayo se caracterizó por escándalos de corrupción. Un ejemplo de ello fue la Ley Bonilla, que fue calificada como un fraude a la Constitución por unanimidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Invalidaron esta llamada ley que pretendía dar ciertos beneficios al actual mandatario de Baja California, Jaime Bonilla. Y el Instituto del Seguro Social le devolvió los respiradores comprados al hijo de Manuel Bartlett, quien era director de la CFE, porque no reunieron los requerimientos. Se levantó el acta administrativa para la devolución de los equipos que ya fueron entregados a su proveedor. A propósito de la CFE, el gobierno de Quintana Roo se sumó a las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad por supuestos cobros excesivos a usuarios en plena contingencia por COVID-19. A través de una carta al gobernador de esta entidad, se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad revisar cuántos errores hay en los recibos de energía eléctrica de Quintana Roo y corregirlos, pues esto afectaba la economía de los ciudadanos en medio de la pandemia. Mientras tanto, en Tamaulipas, la diputada Ivette Bermea exigió a la Profeco intervenir ante los abusos de la Comisión Federal de Electricidad y además propuso también no cortar el servicio hasta haber hecho una revisión.
En Reynosa, el gerente general de la Comapa, Jesús María Moreno, reveló que la dependencia presentó demanda de amparo contra la Comisión Federal de Electricidad también por el cobro excesivo que le hacen de 12 millones de pesos por consumo de un solo mes. Ante la falta del pago, el personal de la CFE cortó el suministro de energía de las instalaciones administrativas de la Comisión Municipal de Agua Potable ubicada en la colonia Longoria. La causa fue la deuda de 12 millones de pesos por consumo del último mes, cuando en el periodo anterior pagó la oficina paramunicipal 9 millones, así lo informó Jesús María Moreno. El gerente general explicó que el costo del servicio eléctrico aumentó en un 30% aproximadamente entre un mes y otro, por lo que no tuvieron oportunidad de pagar todo. No solo el recibo de energía se disparó en mayo, también las denuncias por violencia. Y es que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reportó un incremento en el número de llamados al 911, estas relacionadas con violencia intrafamiliar, violencia de género y abuso infantil durante la temporada de confinamiento. Luis Alberto Rodríguez Juárez, quien es vocero de la dependencia, dijo que debido al resguardo en el que se encuentran las familias desde el pasado 17 de marzo, a causa de la pandemia de COVID-19, el número de llamadas de emergencia y auxilio al 911 registra un incremento considerable. La mayoría de la gente ha permanecido en casa por la pandemia y esto ha dado lugar a que el Instituto de la Mujer Tamaulipeca, en coordinación con las demás instancias del gobierno estatal, establezcan una estrategia para proporcionar pláticas y orientación a través de especialistas para quienes sean víctimas de este tipo de violencia, así lo indicó. A mediados de mayo llegó el Día del Maestro y con ello la reaparición de la ex lideresa magisterial Elba Ester Gordillo, quien a través de redes sociales felicitó a los maestros en su día. Otra noticia que marcó este mes fue la que protagonizó a Alfonso Ramírez Cuéllar, el aquel entonces dirigente nacional de Morena, quien propuso que el INEGI mida la concentración de riqueza en el país. Morena acordó proponer que el INEGI entre sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas y sugiere que cada 2 años se dé cuenta de los resultados que arroja la totalidad de la riqueza con que cuenta cada uno de los mexicanos. Esto básicamente propone facultar al INEGI tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información bursátil de las personas. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se aplique la propuesta del entonces dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que el INEGI mida la concentración de riqueza de cada mexicano, pues considera que no es correcto. A quien sí le devolvieron su riqueza fue al exgobernador priista Javier Duarte, que durante su gobierno saqueó Veracruz, pero una jueza ordenó regresarle 40 inmuebles. Isabel Porras Odriolosa, magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal, revocó el decomiso de los 40 inmuebles cuya propiedad se atribuyó a los prestanombres del exmandatario veracruzano, dado que esta causa penal no está concluida porque aún faltan por detener a otros imputados. Cuando Duarte fue detenido, en las diligencias de las autoridades por las propiedades de este y de su ahora exesposa Karime Macías, encontraron libretas en las que había páginas completas con la leyenda "Merezco abundancia". Al parecer, lo que también merecía era prisión, y para eso, la jueza ratificó la condena contra Javier Duarte por 9 años de prisión y una multa de 58,890 pesos. Esto, tan solo por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, al estimar que los datos de prueba en su contra son suficientes e idóneos. Antes de terminar el mes, lo que causó confusión en México fue el inicio de la llamada nueva normalidad, pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que al empezar a aplicar el semáforo de apertura el lunes 1 de junio, como parte de la nueva normalidad, 31 estados se ubicaban en rojo, que esto indica el riesgo máximo de contagio por COVID-19. Por su parte, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Michoacán, Jalisco, Coahuila y Colima rechazaron el semáforo de reapertura de las actividades presentado por el gobierno federal. A nombre de todos, habló el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Hasta aquí, el resumen con lo más importante sucedido durante el mes de mayo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor Eliseo Flores, el cowboy de la noticia.